Buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, soberano, todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, en este día por la vida, por la salud, por cada bendición derramada, Padre bendito, sobre nuestras vidas durante la semana y durante el día a día. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Padre. Te pedimos tu dirección, Padre bendito, en el estudio de tu bendita palabra para que nos guíes, Padre Santo, y nos hagas saber tu voluntad, Padre Santo, y lo que tú nos quieres mandar decir, Padre bendito, en esta palabra. En nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vimos en el estudio anterior de la batalla, ¿verdad?, de los filisteos contra los israelitas, ¿verdad?, cuando pelearon ya los filisteos contra el ejército de Saúl. Y pues miramos, ¿verdad?, que ya ahí murió Saúl, ¿verdad? Vimos de qué manera murió Saúl. Vamos a dar una breve repasadita. Dice en Samuel, primera de Samuel 31:3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas el escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo el escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Pues vemos, ¿verdad?, que Saúl no quiso que lo mataran los filisteos, ¿verdad? Y le decía a su escudero que lo matara, para que no lo mataran esos incircuncisos, ¿verdad? Entonces, como su escudero no quiso, él solo se echó en su espada, ¿verdad? Dice aquí. Entonces él solo se echó en su espada para que no fuera, no lo mataran los filisteos, ¿verdad? Decía que no quería que lo mataran esos incircuncisos. Entonces nos dice ya en el segundo libro, ¿verdad?, de Samuel. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Pues dice que vino un hombre, ¿verdad?, que se escapó de ahí del campamento y que vino a David, ¿verdad? Y vino con tierra sobre su cabeza y roto su ropa, ¿verdad? Entonces ya David le preguntaba que de dónde eres, y ya él dijo que se escapó del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán? Pues vino, ¿verdad?, ese hombre a avisarle, ¿verdad?, a dar aviso a David que habían muerto, ¿verdad?, el rey y sus hijos, ¿verdad? Entonces ya David le preguntó que él cómo sabía. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando,
Él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y le he traído acá a mi señor. Pues vemos, ¿verdad? Que este joven, si notas en la lectura, da una versión diferente, ¿verdad? A la que había pasado, porque este joven dijo que traía su lanza, ¿verdad? Que sobre su lanza estaba. Y dice que venían tras él carros y gente de a caballo, ¿verdad? Y en la lectura anterior, del libro primero de Samuel, vimos que le alcanzaron los flecheros, ¿verdad? Entonces vemos que pues estaba mintiendo, ¿verdad? Por alguna razón, este hombre. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo al joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Pues vemos aquí, ¿verdad? Que le preguntaba que cómo no tuvo temor, ¿verdad? De extender su mano contra el ungido de Jehová, ¿verdad? Y también vemos que pues también era extranjero y pues vimos que Saúl no quería que un extranjero lo matara, ¿verdad? Refiriéndose a los incircuncisos, ¿verdad? Entonces, vemos enseguida que nos dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Pues vemos que David mandó que lo mataran, ¿verdad? Porque él decía que había matado pues al ungido de Dios, a Saúl, ¿verdad? Al rey Saúl. Entonces, él tal vez por pedir alguna recompensa, recibir alguna recompensa, porque pues sabía que era enemigo de David, ¿verdad? Él dijo eso y pues lo mataron por haber dicho eso. Y vemos cómo pues David sigue, por más que Saúl lo seguía para quererlo matar, él nunca ni habló mal de Saúl, ni atentó, ¿verdad?, contra Saúl, ni quiso nada por tenerle respeto, ¿verdad?, al ungido de Dios, por tener respeto a Dios. Entonces, enseguida nos dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Dice pues que les hizo, ¿verdad?, una composición, ¿verdad?, para que todos la dijeran y para la honra de su rey, ¿verdad? Seguían ellos, pues, honrando a Dios por medio de hacerle respetar, ¿verdad? A todo lo de Dios, a ellos, a él, al rey Saúl, que era ungido de Dios, y a su familia, ¿verdad? Y dice enseguida, ya en el libro de Samuel, capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Pues viendo, verdad, que ya no tenía nadie que atentara contra su vida ni corría peligro, pues ya Dios
David lo primero que hizo fue consultar a Dios, ¿verdad? Entonces, de esta manera, él no se equivocaría porque estaba pidiendo, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Pedía qué es lo que era la voluntad de Dios, si podía regresar o no. Y ya Dios le dijo, ¿verdad? Que regresara a Judá. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jesurita y Abigail. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Pues vemos, ¿verdad? Que ahora sí ya ungieron en Judá a David por rey, ¿verdad? Ya era un rey ungido, ya públicamente declarado como un rey, ¿verdad? Sabemos que Dios lo había ungido, ¿verdad? Desde que él era muy joven, pero ahora ya era un rey, ¿verdad? Vemos cómo pues, todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? David, cómo fue su proceso muy largo, pero Dios estaba cumpliendo ya lo que había dicho, ¿verdad? Lo que le había prometido a David, que iba a ser rey, pero primero tuvo que ser capacitado, ¿verdad? Vemos cómo tuvo que pelear batallas, que fue perseguido, ¿verdad? Por Saúl, que lo tuvo como enemigo porque pues sabía que Dios estaba con David, ¿verdad? Tenía Saúl temor de David y vemos que pues todo esto podemos nosotros también acontecer en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro día a día, que a veces podemos pasar por batallas, espirituales, por batallas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra convivencia con las demás personas, pero vemos que todo tiene un propósito, ¿verdad? Y tenemos que crecer, ¿verdad? Así como David creció, adquirió mucha sabiduría, sobre todo ponía primeramente a Dios, ¿verdad? Siempre respetando a Dios y todo lo de Dios. Entonces, de esa manera Dios lo guiaba y lo protegía porque peleó muchas batallas David, ¿verdad? Y aún después siguió peleando sus batallas, pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios está contigo en cada una de las batallas, así como estuvo con David. Solamente tenemos que poner en primer lugar a Dios y jamás olvidarte de tu Creador, ¿verdad? Darle la honra y la gloria, que si tienes un pan para comer ese día, que si tienes agua para tomar, que si tienes luz en tu casa, tienes un hogar, un techo, tienes salud, tienes tu cuerpo completo, todavía Dios nos da eh, pues nos da sabiduría, ¿verdad? Nos da inteligencia para poder salir adelante, nos da las fuerzas, todo viene de Dios, ¿verdad? Entonces, sobre todo pedir su protección, pero ganándola, ¿verdad? Ganándola, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Mereciéndonosla. Pero darle sobre todo la honra a Dios, sabiendo y reconociéndole que todo viene de Él, ¿verdad? De esa manera, David llegó a ser rey y hemos visto cómo siempre le daba la honra, ponía en primer lugar y siempre consultaba a Dios, ¿verdad? Para cada asunto que él tenía. Y de esta manera pues tenía la victoria, ¿verdad? Todos podemos tener la victoria poniendo en primer lugar a Dios, porque él, pidiéndole su guía y su dirección, no podemos tener este error, ¿verdad? Porque vamos a estar obedeciendo la palabra de Dios. Y aquí de esta manera podemos consultarla en la Biblia, ¿verdad? Aquí nos viene guiando y nos viene orientando qué es lo que debemos de hacer. Y vemos enseguida qué más nos dice. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Pues decía David, ¿verdad?, a los de Jabes de Galaad, que habían sido los que sepultaron a Saúl, ¿verdad? Vemos que los habían exhibido, los filisteos los colgaron, sus cuerpos sin cabeza, los colgaron y entonces los de Jabes de Galaad, los hombres valientes, fueron y los descolgaron y pues los quemaron y les dieron sepultura, ¿verdad? A sus huesos. Entonces, David los bendecía, ¿verdad? Les daba las gracias porque, porque era, ¿verdad? Sabemos que era el ungido de Dios y era un hombre pues de importancia porque
era el elegido de Dios, que en un momento Dios lo eligió. Y vemos pues también que pues Dios no puede ser burlado. Y Saúl muchas veces lo desobedeció, ¿verdad? Tenía instrucciones precisas y lo desobedeció porque Samuel lo dirigía, ¿verdad? Dirigía a Saúl, le indicaba lo que Dios mandaba y pues muchas veces desobedeció Saúl, ¿verdad? Se dejaba llevar por lo que el pueblo y sus soldados le decían y él hacía más bien, escuchaba los consejos de ellos, ¿verdad? Varias veces hizo eso y le agregó a eso otros pecados más, ¿verdad? Entonces, vemos cómo pues Dios no puede ser burlado y tuvo que ser quitado, ¿verdad? Porque él no hacía la voluntad de Dios, Saúl, y se buscó un hombre conforme al corazón de Dios, que fue David, ¿verdad? Y con la guía y la dirección de Dios, porque también podemos caer, siendo David un ser humano, también podía caer, ¿verdad? Y pecar y hacer algo que no estaba bien ante los ojos de Dios, pero David pedía la dirección y de esta manera pues todo salía bien, ¿verdad? Con la bendición de Dios. Y enseguida nos dice, ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Entonces, pues ahora vuestras manos, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pues vemos, ¿verdad?, que él les decía que estaba muy agradecido con ellos y que ahora era rey de Judá, ¿verdad? Entonces vemos cómo él era le gustaba ayudar, ¿verdad? Aunque todavía no era rey, con todo lo que ganaba, los botines que ganaba de sus batallas, ayudaba, ¿verdad? A todos sus hermanos, les ayudaba, siempre les mandaba del botín a los ancianos. Y vemos que David, pues, siempre actuó de manera bien, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Él siempre compartía y ahora les decía, pues, que ahora era rey, ¿verdad? Entonces él puede ayudarlos de esta manera mucho más, ¿verdad? Y estaba muy agradecido con los que le dieron sepultura a Saúl. Vemos pues que mientras que hagamos la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Dios te va a poner en un lugar, pues, en alto, ¿verdad? En un lugar, importante, como a David, ahora rey, según la voluntad de Dios y según también el propósito que tenga para ti, ¿verdad? Por eso debemos de hacer la voluntad de Dios para saber qué propósito tiene para nosotros y sobre todo tener la bendición y la salvación, ¿verdad? Después de la muerte. Entonces yo te invito a que sigas haciendo la voluntad de Dios, sigas escudriñando las escrituras, que tengas una relación personal con Dios en oración y siempre consultando de Dios, ¿verdad? Consultando la voluntad de Dios para que todo salga bien y puedas tener ese lugar, ¿verdad? Y puedas pasar victorioso tu proceso, ¿verdad? Siempre con la ayuda de Dios. Este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.